¿Qué harías si un día te llamaran para una misión divina, dejando todo atrás? Hoy conoceremos la increíble historia de Eliseo, el hombre que pasó de ser un simple campesino a un poderoso profeta de Dios. A través de milagros, enseñanzas y pruebas de fe, su vida nos revela lecciones profundas sobre obediencia y poder divino. Prepárate para descubrir cómo Eliseo cambió la historia de su pueblo y cómo su legado sigue vivo hasta hoy. Capítulo 1. El llamado de Eliseo. Eliseo era un joven campesino que trabajaba en el campo de su padre en Abel Mehola. Su vida cambió por completo el día en que Elías, el gran profeta de Dios, se acercó mientras araba con sus bueyes. Sin decir una palabra, Elías lanzó su manto sobre Eliseo. Este acto simbolizaba un llamado divino, y Eliseo comprendió de inmediato su significado. Dios lo estaba convocando para servir. Sin dudarlo, Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías, pidiéndole permiso para despedirse de su familia. Tras recibir el permiso, Eliseo sacrificó a sus bueyes como ofrenda y compartió la carne con el pueblo, despidiéndose de su antigua vida. Desde ese momento, se convirtió en el discípulo de Elías y comenzó su preparación para servir a Dios. Capítulo 2. Aprendizaje bajo la guía de Elías. Los años que Eliseo pasó al lado de Elías fueron un periodo de intenso aprendizaje. Elías, conocido por su valentía y profunda fe, le mostró a Eliseo el poder de Dios a través de numerosos milagros y momentos de fe. Uno de los eventos que más impresionó a Eliseo fue el enfrentamiento de Elías contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Mientras los profetas de Baal clamaban sin éxito, Elías oró al Señor, quien respondió enviando fuego desde el cielo para consumir el sacrificio. Todo el pueblo fue testigo de la grandeza de Dios y reconoció que el Señor era el único Dios verdadero. Este episodio fue una lección profunda para Eliseo sobre la fidelidad y el poder divino. Capítulo 3. La partida de Elías y la transmisión del manto. El momento culminante de la relación entre Eliseo y Elías llegó cuando Dios llamó a Elías a los cielos. Elías le pidió a Eliseo que se quedara mientras él viajaba a Betel, pero Eliseo se negó a separarse de su maestro. «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré», dijo Eliseo, acompañándolo a Betel, luego a Jericó y finalmente al Jordán. Allí, Elías golpeó las aguas con su manto, y éstas se abrieron para que ambos cruzaran en tierra seca. Antes de partir, Elías le pidió a Eliseo que le hiciera una última petición, y Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. De repente, un carro de fuego con caballos de fuego apareció y los separó. Eliseo vio a Elías ser llevado al cielo en un torbellino, y al ver caer el manto de su maestro, supo que la misión de Elías ahora era suya. Capítulo 4. Primeros milagros y el respeto divino. Con el manto de Elías sobre sus hombros, Eliseo comenzó a realizar milagros, manifestando el poder de Dios ante el pueblo. Su primer acto fue purificar las aguas de Jericó, que eran malas y hacían la tierra estéril. Con un poco de sal, Eliseo proclamó: «Así dice el Señor, he sanado estas aguas, no habrá en ellas más muerte ni esterilidad», y las aguas quedaron purificadas. Poco después, mientras viajaba hacia Betel, un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de él, gritando: «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!». Eliseo, molesto por la falta de respeto, los maldijo en el nombre del Señor, y dos osas salieron del bosque y atacaron a los jóvenes. Este evento mostró que el respeto por la autoridad divina era crucial y que Dios no toleraba la irreverencia hacia sus siervos. Capítulo 5. El milagro del aceite y la fe en la providencia de Dios. Eliseo también mostró el poder de Dios al ayudar a una viuda desesperada. La mujer estaba endeudada y a punto de perder a sus hijos, quienes serían tomados como esclavos. Eliseo le preguntó qué tenía en casa, y ella respondió que solo poseía una pequeña botella de aceite. Eliseo le indicó que pidiera tantas vasijas vacías como pudiera y comenzara a llenarlas con el aceite. Para su asombro, el aceite continuó fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Gracias a este milagro, la viuda pudo vender el aceite, pagar sus deudas y vivir del resto. Este evento enseñó al pueblo que Dios provee en abundancia para quienes confían en Él y que siempre cuida de sus hijos. Capítulo 6. La mujer de Sunem y la resurrección de su hijo. Durante su ministerio, Eliseo conoció a una mujer de Sunem que le ofreció hospedaje y construyó una habitación para él. En gratitud, Eliseo le prometió que tendría un hijo, a pesar de que su esposo era anciano. La profecía se cumplió, y el niño creció. Sin embargo,
Un día el niño cayó enfermo y murió en brazos de su madre. La mujer, llena de fe, buscó a Eliseo, quien oró a Dios, y tras una serie de actos simbólicos, el niño fue devuelto a la vida. Este milagro no solo mostró el poder de Dios sobre la vida y la muerte, sino también la profunda fe de la mujer de Sunem y la compasión de Dios por su pueblo. Capítulo 7. La sanación de Naamán y el poder de la obediencia. Otro evento importante en la vida de Eliseo fue su encuentro con Naamán, el comandante sirio que sufría de lepra. Una joven israelita le sugirió a Naamán que buscara al profeta de Israel. Cuando Naamán llegó, Eliseo le envió un mensaje pidiéndole que se sumergiera 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Al principio, Naamán se ofendió, pero finalmente obedeció y quedó completamente curado. Regresó agradecido y reconoció que no había otro Dios en el mundo más que el Dios de Israel. Este milagro subrayó la importancia de la obediencia y mostró que el poder de Dios no se limita a los hijos de Israel, sino que puede extenderse a todas las naciones. Capítulo 8. El ejército invisible y la protección divina. En una ocasión, el rey de Siria envió un ejército para capturar a Eliseo, quien parecía anticipar cada movimiento militar sirio y avisaba al rey de Israel. Rodeado por el ejército enemigo, el siervo de Eliseo se llenó de temor, pero Eliseo le pidió a Dios que abriera sus ojos. Entonces, el siervo vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo. Eliseo oró para que los soldados sirios fueran cegados, y luego los condujo hacia Samaria, donde fueron liberados en un acto de misericordia. Este evento mostró que Dios siempre protege a sus siervos y que el poder de la oración puede transformar las situaciones más peligrosas. Capítulo 9. El hambre en Samaria y la incredulidad castigada. Durante una hambruna extrema en Samaria, Eliseo profetizó que al día siguiente el alimento sería abundante y barato en la ciudad. Aunque parecía imposible, Dios hizo que el ejército sirio que sitiaba la ciudad huyera, dejando atrás todas sus provisiones. Cuando el pueblo descubrió el campamento abandonado, saqueó las provisiones, cumpliéndose la profecía de Eliseo. Sin embargo, el oficial que dudó de sus palabras fue pisoteado y murió al intentar controlar a la multitud. Este evento sirvió como recordatorio de que la incredulidad y el escepticismo hacia las promesas de Dios tienen consecuencias. Capítulo 10. La muerte de Eliseo y su último milagro. Eliseo sirvió a Dios hasta su muerte, realizando milagros y aconsejando a reyes. Sin embargo, incluso después de fallecer, Dios continuó obrando a través de él. La Escritura cuenta que, tiempo después, un grupo de hombres lanzó el cuerpo de un fallecido en la tumba de Eliseo. Al tocar sus huesos, el hombre revivió y se puso de pie. Este milagro fue un símbolo del impacto duradero del ministerio de Eliseo y de la vida eterna que fluye del poder de Dios. Aunque Eliseo ya no estaba físicamente presente, su legado y la presencia de Dios en su vida continuaron mostrando el poder y la fidelidad de Dios. Reflexión final. El legado de fe y obediencia de Eliseo. La vida de Eliseo fue un testimonio de fe, obediencia y poder divino. Cada milagro que realizó mostró diferentes aspectos de la naturaleza de Dios: su provisión, su compasión, su justicia y su protección. Eliseo entendió que ser un profeta significaba más que realizar actos de poder. Era una responsabilidad sagrada de representar a Dios y guiar al pueblo. Su historia enseña que aquellos que confían en Dios y responden a su llamado pueden ser instrumentos de su amor y justicia. El legado de Eliseo inspira a todos a vivir con fe, obediencia y humildad, sabiendo que el poder de Dios se perfecciona en aquellos que le sirven con sinceridad. La vida de Eliseo nos enseña que, cuando respondemos al llamado de Dios, cosas extraordinarias pueden suceder. Sus milagros, su fe y su valentía siguen inspirando a creyentes y no creyentes por igual, mostrándonos que el verdadero poder está en la obediencia y en confiar en algo más grande que nosotros mismos. Si esta historia te dejó alguna lección o reflexión, déjanos tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte a La Verdad Revelada para más historias y enseñanzas que transforman vidas. Nos vemos en el próximo vídeo.